Así que si les parece, súper, súper puntuales, aún sabiendo que falta llegar gente, pero también porque tenemos invitados e invitadas a quien queremos escucharlos y darles ese tiempo. La idea es iniciar y que moderen esta charla estudiantes de primer y segundo año de la carrera de periodismo y producción de contenidos, y que después vayamos a preguntas. Pero si les surgen las preguntas mientras tanto, las podemos ir poniendo en el chat o van levantando la mano, y al momento de que abramos los micrófonos, por supuesto, la idea es que puedan participar todos y todas. ¿Les parece bien? Dale, Cande, después vamos a pasar el link para ver dónde se ve la charla, sobre todo quienes tienen que hacer alguna actividad con esto, ¿sí? Quiero agradecerle especialmente a Adrián Figueroa Díaz, docente de Tecnológica 3, de la carrera presencial, que está acá con todos sus estudiantes. Y miren, como si estuviese guionado, a Silvia Fernández, la docente de Historia Argentina, tanto de la carrera presencial como de la carrera a distancia, que acaba de ingresar, que también está con sus estudiantes, así que gracias a ellos como docentes y a ustedes como alumnos por estar acá. ¿Arrancamos, Gus? Sí, sí, cuando tú digas. ¿Estás para romper el hielo? Totalmente. Bien, adelante. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar acá. La idea de hoy es tener un contacto directo, como bien dijo India, y por si alguno se sumó luego, con 4 excombatientes, como para entender la guerra contada no por ningún diario, ningún historiador, sino por sus protagonistas. Por supuesto, de la visión que pudieron tener ellos. 3 de ellos ya están aquí y los están viendo ustedes, aunque no sepan quiénes son. Y hay uno que, como es un combatiente inglés y por el uso horario, vamos a estar viendo después un video. Entonces, la idea es que presentemos a cada uno de los excombatientes. En el caso, va a haber también una enfermera que trabajó en la isla, o sea, sin ser combatiente, estuvo en el teatro de operaciones. Vamos a hacer unas pocas preguntas, una presentación, y después vamos a pasar a una sección de preguntas libres que ustedes quieran hacer. Así que si están de acuerdo, y India no dice lo contrario, yo haría la introducción al primero de los invitados. Bien, adelante. Vamos a pasar, tenemos unas fotos, tanto porque si quiere la compu de Caro. Bueno, muy bien. Porque la idea fue también, ¿no? Como recorrer su historia desde que estuvo en las islas hasta ahora, y el reconocimiento. Y además porque Ronnie tiene una historia muy particular, que es lo que vamos a contar ahora. Muy bien, perfecto. Bueno, exactamente. El primero de los excombatientes invitados con quien vamos a hablar es Ronnie Quinn. Como se darán cuenta por su nombre, es de origen británico, de padre irlandés y de madre inglesa, pero de la parte de Irlanda que es parte de Inglaterra. Por si ustedes no lo saben, Irlanda tiene un cierto conflicto con Inglaterra. Él estaba estudiando en Buenos Aires, hizo el servicio militar en el 81, y al comenzar el 82, cuando ya tenía la idea de irse, lo convocan a las Islas Malvinas. Una característica de él es que, además de haber ido a combatir, tuvo unas funciones de interceptar mensajes de los ingleses por conocimiento de inglés, y hasta de ser un poquitito intérprete durante una reunión muy corta con un general inglés. Aparte, escribió un libro un libro que, si bien está ficcionado, toma parte y cuenta cosas que vivió, que se llama El extraño privilegio, ¿no? Sobre el cual también nos puede hablar. Así que, bueno, Ronnie, pasándote la palabra, te pediría si podés contar un poquitito cómo fue, qué estabas haciendo en tu vida, qué te pasó cuando te llamaron a combatir en Malvinas, y cómo ves toda esa experiencia hoy a la distancia, ¿no? 40 años después. Bueno, Gustavo, hola a todos. Primero creo que tenemos que, por la edad de los participantes, creo que, no sé si todos saben que era obligatorio a los 18 años cumplir el servicio militar, al cual nosotros comúnmente en la jerga denominábamos colimba, corre, limpia, baila, y no estaba muy en boga, nadie quería hacer la colimba. Y yo parece que me lo tomé muy en serio, porque mi genética no era para nada la de un soldado, y me mandé tantas macanas que quedé o sea, vos cuanto mejor performance tenías,
tenías más posibilidades de irte, que era el premio, de la conscripción y volver a tu vida normal, porque nadie quiere ser un soldado, me imagino. Si bien podemos discutir después si había cosas buenas, cosas malas, pero en general nadie quería estar haciendo guardias y tirando, parado con un fusil, o en mi caso pintando un cuartel varias veces, porque sí. Entonces, el 3 de abril, faltando 2 días para irme de baja, estando en formación a las 5:30 de la mañana, a punto de cantar Aurora, imagínense las ganas que alguien tiene de cantar Aurora a las 5:30 de la mañana, se me pone al lado un suboficial y me dice: Queen, nos mandamos la macana del siglo. Yo digo: ¿qué pasó? Viste al frente. Y ahí viene un capitán y nos informa que habíamos recuperado las Islas Malvinas. Yo soy hijo de mi mamá, es británica, mis padres por el otro lado irlandés, católico, mi mamá era protestante, habíamos ido a un colegio con Gustavo en Devoto, que es un colegio británico, donde cantábamos a viva voz God Save the Queen, el himno inglés, sin saber que estábamos cantando. Y bueno, se me arma un conflicto bastante importante, porque digo, de tanta gente que hay para... Primero ir a una guerra, ya era bravo. Y después, yo creo que ustedes, aunque los más jóvenes, se imaginarán que hoy Inglaterra es una de las potencias mundiales. Es como decir, vamos a atacar a Rusia también, ¿no? Como los pobres ucranianos. Entonces, era una cosa, bueno, no era que íbamos a atacar algo ya, de por sí, atacar es un verbo que no es muy conjugable, ¿no? Pero bueno, ahí fue el primer enfrentamiento mío hacia una situación inusual, pero compensada con la idea de que a mí no me iban a mandar. Yo había estado pintando el cuartel todo un año, ¿para qué me necesitaban, no? Pero bueno, de a poco nos dieron uniformes nuevos, ¿no? Les cortaron el pelo a todos, me dieron una vacuna, que ahora viene al caso con el COVID, que con la misma jeringa nos dieron a los 270 un combinado de cosas que me quedé 24 horas en cama. Todos nos quedamos 24 horas en cama, y como si eso fuera poco, venían las enfermeras y nos sacaban bastante sangre. Yo pensaba que seguía obstinadamente, muy cabeza dura, creyendo que, bueno, estábamos donando sangre para los soldados que irían a pelear, porque yo no iba a ir. Bueno, obstinado como era, me di cuenta que enseguida estábamos en un 737 sin asientos, cada uno con su fusil. Imagínense que ahora todas las revisaciones que hacen para seguridad, bueno, todos nosotros con fusiles, arriba de un 737 sin asientos, sobre el casco, que tanto en el despegue como en el aterrizaje nos estrellamos en el fondo y contra la cabina del avión. Pero bueno, y todos con fusiles armados, ¿no? O sea, no sé cómo llegamos realmente. Pero llegamos a las islas. En las islas nos habían dicho que no había agua, la primera información que por suerte estaba equivocada, a mí me tenía bastante preocupado. Y después yo estuve abocado a tirar cables de teléfono, como los teléfonos que hay en algunas casas todavía de línea, porque las comunicaciones aéreas ya eran ¿cómo se llama? Impedidas por los ingleses. Eso nos llevó bastante tiempo, y en realidad hasta el 1 de mayo no había pasado mucho, que fue realmente, ese es el día que, si le preguntan a cualquier excombatiente, le va a decir que es el día clave, porque fue el día que realmente atacaron los ingleses y fue nuestro bautismo de fuego, por decirlo de una manera, donde nos morimos de miedo porque pasaban aviones muy cerca, y donde el ejército o la fuerza aérea, los que estaban a cargo de la defensa aérea, pudieron repeler a los ingleses,
hubo derribamiento de aviones y cosas así, que uno antes lo había visto en la televisión, pero vivir eso, les puedo asegurar que 40 años después, cuando llega cada 1 de mayo, yo me acuerdo, y esa noche no duermo. Y nos pasa a muchos compañeros. Luego de cuando avanza la situación, del 1 de mayo, que los repelimos a los ingleses, hubo otro gran impasse. En el medio, hoy recordábamos con nuestros compañeros, tuvimos una reunión con todos los compañeros militares, hubo un momento que celebramos porque al parecer se iba a aceptar el tema de las 3 banderas y bueno, estábamos todos chochos que volvíamos. Eso fue justo antes del hundimiento del Belgrano, que creo que es clave en esta historia, porque el hundimiento del Belgrano es lo que nos acorrala directamente, lo que nos deja sin escapatoria. Ahora había que combatir sí o sí. Y creo que esa fue la intención de los ingleses, ¿no? Por eso hunden el Belgrano, que tenían que justificar por qué habían mandado el Task Force hasta Malvinas. Pero eso, el ataque final de los ingleses sucede en junio, creo que es el 10 de junio, si mal no recuerdo, donde los ingleses atacan por donde nosotros creíamos que no podrían pasar. Eso lo averiguo más tarde, ¿no? Leyendo historia, que es por donde estaba el Regimiento 7, que es en las montañas. Entran, cargan, les amagan como 4 días seguidos de que los iban a atacar. Los chicos, por supuesto, 4 días ante la inminente de un ataque, te imaginas lo cansado y agotado que estaban. Y bueno, penetran por ese lugar. Y de tal forma que nos indican, le indican a los generales, por supuesto, se rinden o los matamos a todos. Creo que en ese momento la orden del general Galtieri fue que sigamos combatiendo y Benjamín Menéndez dice no, nos rendimos. Por suerte, porque si no ahora no estaría hablando con ustedes, porque los ingleses, no me cabe la menor duda, que nos hubiesen matado a todos. No les temblaba el pulso en lo absoluto. Y ahí yo, que como en ese momento estaba haciendo escuchas y estaba con otro general, me mandan a mi posición sin antes avisarme que trate de no hablar inglés, porque los ingleses estaban buscando justamente traductores. Hoy estuve con uno de los chicos que se tuvo que quedar y no la pasó nada bien. Se quedó un mes más en Malvinas, porque él estaba en comunicaciones a cargo de las radios y los ingleses lo necesitaban para saber cosas de las radios, no sé qué querrían. Pero según él, el trato fue bastante malo, incluso hubo simulacros de ejecutamiento, porque en un momento creían que él no quería hablar, cosa que no sucedía, pero hoy me enteré de esa historia, bastante truculenta y fea. Pero bueno, yo por suerte no me encontraron que hablaba inglés y volvimos. Y en ese momento de la rendición, yo estoy en Puerto Argentino, y ese día también es otro día que me quedó grabado en la memoria, porque me di cuenta contra quiénes estábamos peleando, ya que esa mañana no había lugar en el espacio que no estuviera cubierto con un helicóptero. Entonces, una muestra, no sé si lo hicieron a propósito o estaban moviendo todos los pertrechos que tenían, pero una muestra impresionante de capacidad bélica. Ver helicópteros a 3 niveles moviendo elementos para ellos. Y bueno, después vinieron 3 semanas que estuvimos prisioneros. Yo me quedé hasta el último momento, porque estaba en comunicaciones, y nos pudimos alimentar con la comida que estábamos guardando. El tema de la comida, ese que siempre es tan clave. El tema de la comida, por un lado, es
nuestra falta de preparación logró que no pudiéramos alimentarnos bien, pero porque precisamente eso, no estábamos preparados como ejército para una guerra, esa es mi opinión. Estábamos entrando recién en precalentamiento para una guerra. Y también los ingleses se esmeraron en no dejar que se alcanzara comida a la gente que estaba en el frente, ¿no? O sea, tenían los elementos para anular todo tipo de vehículo que quería llevar alimentos. Y en el aeropuerto, que es donde estuvimos nosotros 3 semanas, en los galpones, estaba repleto de comida. Tanto es así que había, por ejemplo, la imagen que todavía recuerdo, imagínense un hangar que tenía desde el piso hasta casi el techo de latas de dulce de membrillo o de dulce de batata. Ronnie, discúlpame, te hago una consulta. Visto ahora en perspectiva a 40 años, ¿hasta dónde vos te sentís como un héroe? ¿Hasta dónde pensás que fuiste víctima de una situación donde los usaron? No sé si nos podías relatar eso, porque hay distintas visiones, ¿no? Alguien dice, los héroes que fueron, otros no, pobres, fueron víctimas de una dictadura. ¿Qué visión tenés vos habiéndolo vivido, ¿no? En carne propia? Yo creo que estoy en el medio de eso. Primero, no me considero un héroe. Héroes son los que dieron la vida por la patria, los que están todavía enterrados en Malvinas. En eso estamos casi todos de acuerdo. Yo no me siento una víctima tampoco. A muchos de nuestros compañeros nos molesta la película Iluminados por el Fuego, y de que éramos chicos y que gritamos. Éramos chicos, sí, pero creo que pusimos lo mejor que teníamos, hubiésemos querido hacer más. Yo, como te lo comenté otras veces, la vez anterior que estuvimos hablando, mi postura es que yo cumplí con mi deber. Como ciudadano, tenemos derechos y obligaciones, y bueno, me tocó a mí defender a la patria. Yo no sé si es un escape mío mental, por ahí, pero es como lo proceso yo. De alguna forma estoy orgulloso de haber sido seleccionado por el azar, porque yo no pedí ir tampoco, no es que fui involuntario. Está bien. Bueno, bárbaro. A ver, hay una pregunta, y gracias, Ronnie. Hay una pregunta de Juan Francisco, y así después pasamos a los dos invitados, y al final dejamos un lugar como para ronda de preguntas para todos. Así que muchas gracias por el testimonio. Sí, adelante, Juan Francisco. Sí, ¿se me escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Se escucha perfecto. No, sí, Ronnie, me quedé con el pre y el post que nos contaste recién. Y más que nada, vos un poco lo decías, ¿cómo fue la sensación de que vos creías que estabas donando sangre, que no creíste hasta último momento? ¿Cómo fue la sensación cuando realmente te encontraste ya en el frente de lucha? Y Juan, fue como la sensación que te puede dar a vos estar esperando el colectivo y que en vez de parar, te pase por arriba. O sea, yo no es que tuve muchas opciones, es lo que me pasó, ¿no? Yo estaba dentro de la maquinaria y no tenía muchas opciones. No era que él podía decir, no, bueno, gracias, no voy. Es una buena pregunta la que me estás haciendo y la que me hago desde hace 40 años. Y creo que por eso te estoy diciendo, yo lo procesé de esa forma, con el diario del lunes. Te puedo decir, bueno, yo estoy orgulloso de haber cumplido con mi deber. Claro que si ahora me faltara un miembro, o hubiese quedado sordo, o hubiese sido, bueno, muerto no, porque uno de mis mayores terrores, o lo que más miedo tenía yo, era no volver. Precisamente por eso, porque sabía que iba a generar mucho dolor en mi familia, en mis amigos, que me convertiría en un héroe, que no lo fui, que hubiese sido el mejor jugador de fútbol y el tipo más inteligente y todo, hubiese creado un mito que hubiese sido falso. Pero bueno, sobre todo el dolor que hubiese generado, ¿no?
Bueno, gracias, Ronnie. A las personas, Manuela, Natalia, que están haciendo preguntas, les pedimos que lo anoten y lo dejen después para el espacio abierto, porque ahora vamos a presentar a Fermín, que es el segundo excombatiente que nos visita, luego agradecer a Ronnie y decirle un hasta luego para las preguntas abiertas. Así que bueno, yo le voy a pasar a Sebastián, un compañero que va a estar presentando y entrevistando y haciendo las preguntas iniciales a Fermín. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que yo escuchaba por ahí a Ronnie y estaba compartiendo su historia, todo lo que venía contando. Y nosotros en este rinconcito bien alejado de la patria, en la Mancha del Valle, en la provincia de Tucumán, tenemos a dos excombatientes, y con el cual uno sí vamos a charlar. Él es Fermín Díaz, que estuvo en la compañía Ingenieros Anfibios cuando fue citado para combatir en las Islas Malvinas. Buenas tardes, Fermín. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes a todos. Yo estaba en la compañía, había ido a hacer el servicio militar de 23 años. Y me tocó la compañía de ingenieros anfibios, al cual a los 10 días del mes de abril llegó a la Malvinas, porque nosotros nos llegó de urgencia, porque nosotros trabajamos con campo minado en la compañía de ingenieros anfibios. Hemos hecho todo el campo minado, todo el aeropuerto y todo lo que es el mar de la Malvinas. Así que hemos andado, y bueno, y lo último que hemos entrado, digamos, los últimos días a combate. Entonces, nosotros hemos trabajado mucho con explosivos, con minas grandes, chicas, la antitanque, que es grandísima, y pesa un peso más o menos, el tajo pesa 50 kilos, y eso había que llevarlo con todo, correaje, todo al monte, al campo, para hacer todo campo minado. Mire usted cómo era, ¿por qué hoy te estoy contando? Porque es muy peligroso trabajar con minas explosivas, porque después usted la tiene que poner y deactivarla, y a deactivarla es un peligro eso. Así que había que cavar, sacar la chapa, digamos, de ahí del suelo, y sacarle un poco de tierra, cosa que tenía un cálculo más o menos, lo daban en mapita para hacer, cada uno hacía su campo minado. Las minas grandes ponían, yo ubicaba, lo daban 3 minas de esas grandes para ponerla, y las chicas ya eran 2 cajones porque eran más chicas. Y es un peligro digamos, muy peligroso para ponerla esa. Yo hoy le día, porque yo llevaba todo lo que ellos me enseñaban, los oficiales, el teniente, todo, y bueno, lo tomamos a veces, les digo, hay gente que la pasó un poco pero bien, y hay gente que la pasó mal. En el caso mío, yo me salía antes que amanecía a las 6 de la mañana, salía y volvía a la oración, cuando se hacía la noche, y venía y ya me daban usted le va a tocar la guardia a las 10 de la noche, y 2 horas de guardia. Usted sabe, ver ese frío, ver todo, y mojado. Así, yo 2 meses y 10 días como caí prisionero, no dormí. Yo pestañeaba y ya estaba como fuera que dormí toda la noche. Yo siempre estaba, por eso yo no me dejaba verse con nadie, porque había un tipo mercenario que usaban armamento, no usaban fusil, nada, se lo meten cuchillo. Y ellos saltaban a 3 metros, saltaban. Y yo le tenía que decir santo sello. Los santos sellos, si ellos no me contestaban, no era mi compañero, ya era otra persona y le tenía que fusilar, mandarle. Esa es parte de su experiencia, don Fermín, en la guerra, en la Malvinas. Bueno, con 23 años, muchas veces escuchábamos hablar de la gente o de los excombatientes que tenían 18, 19 o
20 años. Él era un poco más grande y tenía un poco más de experiencia y al salir del campo, de un pueblo, también tenía esa experiencia de poder resolver algunas cosas de campo, ¿no? Sí, lo que pasa es que mi familia ha sido una persona del campo, mi familia ha sido una familia humilde, que a veces no me mandaba nunca, como decir, dinero para poder sobrevivir yo. Y bueno, y yo me la luchaba solo, y yo me he coronado en Dios, en la Virgen y en la Pacha, porque aquí creemos mucho en la Pachamama, y existe la Pachamama. Y nosotros aquí vivimos en un pueblo indígena, de campo, sabemos cuidar los animales, sabemos andar con los niños. Entonces yo, eso, lo que me favoreció mucho para poder usar la granada, porque yo la granada de mano la tiraba y explotaba, le sacaba seguro y la tiraba y era como tirar una piedra, una oveja o cualquier animal, y explotaba. Bueno, yo con esa granada me salvé y estoy contando la historia aquí. Si no me hubiera salvado. Me había entregado porque yo me han encorralado y me tenían para que me fusilen, me maten, digamos. Entiendo, Fermín. Y bueno, pusimos a propósito los colores de la bandera aquí en la mesa. Se viene el Mundial y yo creo que por ahí, se me hace la idea, ¿no? De que por ahí el entrenador de la selección argentina dice, bueno, muchachos, hay un país que lo está viendo, hay un país que está esperando por ustedes, confía en ustedes. Y me imagino también que sus superiores le habrán dicho a ustedes en ese momento que tenían que ir a defender la patria, que tenían que ir a defenderla y a cuidar la patria. ¿Qué sintió en ese momento, don Fermín? Yo tenía 6 meses de colegio, de servicio militar. Yo por eso le digo a los jóvenes que el servicio militar es hermoso, es aprender el servicio militar, aprende muchas cosas buenas, pero la guerra es otra. A mí yo pensaba que iba a darme un paseo, como dice ahí, no, pero yo ya jurado eso, yo jurado porque me lo preparaban todo, cómo se vamos a curar, cómo se vamos a poner la inyección, todo de enfermería nos enseñaba. Todos sabíamos todo. El que no aprendió es porque no quería aprender. Pero yo sé todo eso. De enfermería, cómo lo curar, cómo lo cura mi compañero, cómo lo va a hacer una torniqueta, cómo lo voy a salvar o si está herido o si muere, lo mismo lo tengo que ir a juntarlo. Yo lamentablemente cuando caía un cañonazo, decía a la noche lo echábamos menos y dice, falta fulano, y bueno, hay que ir a buscarlo. ¿Quién lo voy a buscar? Fermín, yo me voy a buscar, yo sé a dónde está. Y bueno, yo vivo, lo único que alzaba, así como le digo, una bolsa de eso que se vende el país, cosas. Alzaba porque yo sabía que mi compañero lo iba a alzar de pedazos. Y así es, lo alzaba, por eso a veces la Malvina no lo puede identificar a nadie, porque la chapita no lo podemos allá en la noche, a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana. Yo andaba mojado, no sentía frío, no sentía nada, no sentía solo fuerza, valor para ir a ayudarlo, a auxiliar a mi compañero. Ojalá sea muerto. La verdad que son palabras que llegan muy al fondo, ¿no? Don Fermín, para nosotros acá en el pueblo es muy valorable todo lo que hizo por la patria y sobre todo que haya participado. Yo creo que aquí justamente hoy se le hizo un homenaje a él, a su compañero, y la verdad que es muy interesante todo lo que nos cuenta. Yo charlé con él y tenía muchísimas cosas por contar, pero bueno, sabemos que tenemos más compañeros. Así que, Fermín, muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, gracias, Sebastián. Gracias, tu comunidad de Amaicha. Yo quisiera que vengan y le ayuden a esta comunidad para que crezca, para el bien, porque yo ya estoy de paso, tengo 64 años y ya estoy casi yéndome.
no me quedo en la Malvinas, solamente, no sé, por Dios y la Virgen, la Pacha. Pero yo ahora en este momento ya no me hallo muy firme, estoy, como dice, acabado. Entonces, yo esto no lo tengo que llevar a la tumba. Yo tengo para que sepa el país, para que sepa cómo hemos sufrido nosotros. Cuando nos caen prisioneros, hay gente que dice que, bueno, hay gente que la pasó bien, qué sé yo, pero nosotros, como caen prisioneros, no lo daban. En caso, ¿saben qué lo daban? Cigarros, paquetes de cigarros, porque los repartíamos. Y dormíamos en el piso ahí. Así que mire usted el sufrimiento que nosotros. Y cuando no quiere salir, nos salió como enfermo. Como enfermo, lo sacan a la lancha, pero ¿qué? ¿Cómo salían? ¿Cómo salió de la escuela? Afuera lo han vestido como Dios lo ha echado en el mundo. Lo han vestido y nos salió así hasta que me agarró la lancha y me ido al barco hospital. Ahí nos dado los oficiales, nosotros los argentinos nos dado la ropa nueva, pero todas las tiraron, las agarró ellos y las tiraron en mar. Los fusiles los agarró, los han amontonado, los cascos los han amontonado, los quemaron. Qué lindo eso, qué lindo para nuestra Argentina. Por eso me duele y el corazón está partido. Y esto ya hace 40 años no va a censurar así. Ya está. Bueno, vete Dios y la Virgen sabe. Muchas gracias, Sebastián, por esto. Gracias, don Fermín. Ya vamos a abrir en un ratito algunas preguntas. Así que bueno, muchas gracias, Fermín, y muchas gracias, Sebastián. Vamos a dejar las preguntas para el final, por favor. Ahora le vamos a dar paso a Nicolás, que va a presentar a alguien que está del lado, no de la muerte, sino de la vida, de la salud, una Liliana, una enfermera que estuvo en Malvinas. Así que, Nicolás, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Tengo la grata tarea de presentar a Liliana Colino. Ella fue la única mujer que pisó Malvinas, de profesión enfermera y veterinaria. Me va a corregir ella si erro en el año, en el 78 y en el 80 egresada. Como decía, fue la única mujer que estuvo en Malvinas y realmente una historia de vocación, debido a que ingresa en la Fuerza Aérea, que fue una de las primeras fuerzas que incorporó mujeres a sus listas de personal. Así que te agradezco mucho, Liliana, la presencia y te queríamos hacer unas preguntas. Buenas tardes. Hola, Liliana, mira, tienes el micrófono apagado. No, sigue apagado, ¿eh? ¿Y ahora? Ahora sí, perfecto, gracias. Ahora te escuchamos perfectamente. Te decía, estaba muteada. Sí, Fuerza Aérea fue la primera de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que en el año 80 ingresó mujeres como personal militar femenino. Hasta ese momento no existía personal militar femenino en ninguna Fuerza Armada ni de seguridad. Así que nosotros claro, fuimos las primeras. Por eso destacaba tu Sí, en vocación. 1980 fue eso. Ah, perfecto. Es decir, que cuando fuimos desplegadas a Comodoro Rivadavia, ya hacía 2 años que estábamos en Fuerza Aérea y ya habíamos tenido entrenamiento militar, ¿no? Claro. Te quería consultar cómo fue tu llegada a Puerto Argentino, a Malvinas, y cómo eran las condiciones sanitarias que tenían en el lugar, si eran acordes, y cómo era la atención de los heridos en combate. Bueno, yo estaba desplegada en Comodoro Rivadavia y de ahí se realizaban evacuaciones aeromédicas. Yo realicé evacuaciones aeromédicas en avión Merlin de terapia intensiva dentro del continente, es decir, en la Patagonia, que íbamos a rescatar pacientes, por ejemplo, pilotos eyectados o alguno que había tenido algún problema en los buques. Esos eran pacientes de terapia intensiva y iban en un avión de terapia intensiva. Después realicé evacuación aeromédica en el Hércules C-130.
de Comodoro a Puerto Argentino, el avión iba a ras del mar, con silencio de radio, con las olas prácticamente golpeando contra las ventanillas, teniendo en cuenta que íbamos por la zona de exclusión de bloqueo marítimo y aéreo. Cuando llegamos a Puerto Argentino, el avión permanece carreteando todo el tiempo, es decir, no aterriza en ningún momento, porque el C-130 es un avión de gran porte y si aterriza tiene que carretear para despegar, y entonces es un blanco muy fácil en caso de que sea bombardeado. Nosotros íbamos en el vuelo, íbamos acostados arriba de los containers, donde todos los vuelos llevaban container con todas las cosas que pedía Puerto Argentino. Entonces nosotros íbamos acostados arriba. Cuando llegábamos a Puerto Argentino, nos tirábamos del container, deslizaban los containers y empezaban a llegar las ambulancias, marcha atrás, con las puertas abiertas, porque la evacuación se hacía en movimiento, evidentemente, porque el Hércules no aterrizaba. Tengo idea, claro, tengo idea que has comentado en alguna oportunidad que en esa corrida has subido al avión como una especie de película, Sí, que un soldado es el que te toma. hay que tener en cuenta esto. Nosotros llegábamos siempre los vuelos eran de noche, siempre. Y no había una luz en Puerto Argentino, era todo oscuridad. Teníamos que correr atrás del Hércules, con el viento que había en Malvinas y con las hélices del Hércules que también nos empujaba para atrás. Entonces no era fácil correr para llegar al Hércules. Entonces me tuvieron que, es decir, yo veía que el Hércules se me estaba alejando y entonces los dos oficiales que estaban dentro de la bodega, uno se agarró de otro, hicieron una cadena humana, me agarraron del brazo, me levantaron y me metieron adentro. Después, los pacientes, hay que tener en cuenta algo. El Hércules puede ser acondicionado como avión sanitario. En este caso era imposible. El avión sanitario implica poner camillas, una arriba de otra y una al lado de otra. Y en este caso era imposible. Primero porque íbamos cargados con los containers y segundo porque no había tiempo. Había que evacuar lo más rápido posible la mayor cantidad de pacientes posible. Por lo tanto, los arrastrábamos a través de la rampa del Hércules. Los que podían caminar, caminaban. Los que podían ayudar a bajar pacientes, ayudaban. Y si no, los íbamos acomodando en la bodega del Hércules. ¿Cuándo? Eran estabilizados y los subían siempre. Tanto de terapia intensiva. Cualquier vuelo tiene que hacerse con paciente estabilizado. Ningún vuelo se puede hacer con paciente inestable, ni siquiera para terapia intensiva. ¿Sí? Ahí normalmente el personal sanitario que estaba en Puerto Argentino decidía el orden en el que iban colocadas las ambulancias y esto dependía de la prioridad de atención que requerían esos pacientes. En este caso no tenía nada que ver si era oficial, suboficial, soldado o personal civil. Las ambulancias que estaban adelante son las que necesitaban atención prioritaria en el continente, ¿sí? En un momento el capitán Villegas, que era el piloto de ese vuelo, avisa que va a subir la panza porque le informaron que había alerta roja. Así que se terminó ahí la evacuación, habíamos llegado a subir 30 pacientes. Y despegamos. Acá es importante aclarar algo. Uno puede decir, ¿por qué no terminaron de evacuar a todos los pacientes ya que estaban ahí? Pero hay que tener en cuenta esto. Si hay bombardeo, no solo se pierden las vidas que están en el Hércules, sino que también se pierden el Hércules, que es la herramienta que teníamos para hacer las evacuaciones aeromédicas, y también se pierden las vidas que están en la ambulancia. ¿Por qué? Porque las ambulancias iban a permanecer en la pista mientras el Hércules siguiera carreteando. Al ver que el Hércules despegaba, las ambulancias volvían a Puerto Argentino y se evitaba que ellas también fueran bombardeadas. Claro, perfecto. Bueno, perfecto. Ahora sí. Con Florencia, que es otra bueno, compañera que te va a hacer una serie de preguntas. Hola. Hola. Hola Liliana, buenas noches. Hola a todos. Buenas. Primero que nada, me produce mucha emoción poder hacerte unas preguntas hoy.
Quiero comenzar preguntándote cómo fue tu vuelta, cómo sentiste tu vuelta y bueno, el recibimiento tanto a nivel social como de tus superiores y de los lugares donde vos en ese momento te desempeñabas. Vos te referís a la vuelta a Buenos Aires, al regreso a Buenos Aires. Perdón. Sí. Yo volví a fin de mayo a Buenos Aires. Inmediatamente fui destinada a la Escuela de Aviación Militar para hacer el curso de promoción a oficial, alférez. Así que el 14 de junio nos encontró en Córdoba. El 14 de junio, cuando hicimos la formación a la mañana, el oficial de turno nos dice: tengo una mala noticia para darles, nos hemos rendido. Y para nosotros fue prácticamente imposible de creer, porque cuando nosotros habíamos vuelto en mayo, la situación no estaba tan crítica, es decir, se habían derribado aviones, se habían hundido buques, y es como que teníamos cierta esperanza. Así que para nosotros fue complicado procesar eso. Después, con la vorágine de la escuela de aviación, que tenés instrucción militar a la mañana, clases a la tarde, después tenés que estudiar y después tenés imaginario a la noche. Durante esos 6 meses prácticamente no te conectás para nada con el exterior. Cuando volví a mi puesto de jefa de terapia intensiva en el Hospital Aeronáutico Central, nadie se acordaba de Malvinas. Ni nosotros, ni nadie en la sociedad. Es como que había una anestesia general, hablando de sanidad. Había como una anestesia general con respecto a Malvinas. Yo lo asocié porque evidentemente hay que tener en cuenta que así como para las personas es difícil procesar una derrota, para la sociedad también es difícil procesar la derrota. Por lo tanto, evidentemente, es como que quisieron olvidar algo que les traía malos recuerdos. Así que, nada, nadie me preguntó, por lo tanto, no hablé con nadie. Por otro lado, quería consultarte también, ¿cómo sentís vos, quizás con el paso del tiempo, ¿no? El reconocimiento, no solo a nivel social, sino también a nivel del Estado. Tengo entendido, porque estuve leyendo bastante sobre tu historia, que en el año 2015 a vos en un hospital te intentan dar una placa de reconocimiento en el que escriben mal tu nombre y que hace muy poquito las veteranas de Malvinas fueron reconocidas en lo que es la UBA. Qué gran paso, ¿no? Bueno, y también tu lucha por la igualdad hay de género. cosas que hay que aclarar. Primero, yo fui reconocida por Fuerza Aérea en mayo de 1983, me condecoraron por haber ido a Malvinas, ¿sí? En mayo de 1983. Esa fue la primera condecoración que recibí. Es decir, reconocimientos recibí todo este tiempo. Lo que no hubo es visualización, que no es lo mismo la visualización que el reconocimiento. En 1990 fui reconocida por el Congreso también como veterana de guerra. Después, en el 2013, por el Ministerio de Defensa. En el 2015 por el Senado. Pero lo que faltó fue la visualización, que yo lo atribuyo a que éramos muy pocas, en realidad éramos nada más que somos 16 las veteranas de guerra reconocidas, que son 6 instrumentadoras que estaban, a ver, vamos a separar, algo que siempre es conveniente aclarar. Los veteranos de guerra pueden ser del TOM o del TOAS. El TOM es el Teatro de Operaciones Malvinas, ahí estoy incluida yo. Después está el TOAS, que es el Teatro de Operaciones Atlántico Sur, y ahí están incluidas las 6 instrumentadoras que estaban en el Almirante Irízar y las 9 de la Marina Mercante, que eran radiooperadoras, oficiales, comisarios, es decir, tenían distintas funciones dentro de la Marina Mercante, ¿sí? Todas hemos sido reconocidas al mismo tiempo que los varones.
La diferencia es que no fuimos visualizadas, porque éramos pocas y yo creo que entre el montón nos perdimos. Con respecto a lo que vos decís, sí, en el Hospital Aeronáutico Central, cuando se hizo el acto por los 30 años del hospital, en la placa donde figura mi nombre está mal escrito. Cuando yo en el hospital había trabajado 6 años, todo el mundo me conocía en el hospital, porque aparte era de la primera promoción, porque aparte había sido jefa de terapia, jefa de división de enfermería, todo el mundo me conocía. Sin embargo, escribieron mal mi nombre. Me dijeron, lo vamos a corregir, y yo volví y jamás lo corrigieron. De todas maneras, también, por ejemplo, Fuerza Aérea este año abrió un museo de Malvinas en el Cóndor, y yo no figuro en el museo. Qué vergüenza. La verdad es vergonzoso, ¿no? Que falte esto, como vos decís, la visualización, la visibilización, que falta a todas las mujeres que estuvieron en Malvinas cumpliendo su tarea y cuidando y curando a todos los soldados. La verdad que te agradezco mucho, Liliana, tu predisposición y que te hayas abierto a contarnos esta parte de tu historia. Lo que pasa es que yo no me niego, es decir, nunca tuve el problema para hablarlo. Lo que pasa es que yo siento que a la sociedad no le interesaba escuchar. Y es inútil hablar cuando tu otro interlocutor no quiere escuchar. Hoy estamos todos acá, creo que muy atentos Sí. y estamos muy emocionados de poder escucharte y de tenerte acá este rato con nosotros. Así que te vuelvo a agradecer. Muchas gracias, Liliana. No, por favor, para mí es un gusto. Gracias. Si bien ahora dijimos que íbamos al final a la ronda de preguntas, Laura levantó la mano y hacemos esta, y después pasamos al último invitado de la noche, y sí, ahí abrimos las preguntas que quieran. Laura. Estás muteada. Ahí está. Buenas noches a todos. Quería saber cuánto fue el tiempo que estuvieron sin hablar sobre Malvinas, si se acuerdan más o menos cada excombatiente cuánto tiempo estuvo, porque no es la primera vez que lo escucho, que hubo como un silencio por años algunos. Bueno, pensé que era para Liliana y No, eso no, haría que vayamos contesto. abriendo los micrófonos, Yo, pero dale, Lili, contestá y puedo contesta decir, Ronnie. La primera vez que me preguntaron fue en el 2013, que me hizo una nota Infobae. Eso fue la primera vez que alguien me preguntó qué había pasado, por qué había ido, cómo había ido. Esa fue la primera vez. Yo lo oculté, nadie me preguntó, y por motu propio lo oculté por obvias razones. No quería ser asociado a los locos de la guerra, como nos denominaban comúnmente. Era un chico de 21 años que empezaba a estudiar o a trabajar, y no era conveniente mucho hablar de eso. Así que, de vuelta, volviendo a la pregunta que me hizo tu colega antes, es muy distinto con el paso del tiempo ver las acciones de uno, ¿no? Pero las decisiones que se toman en el momento, tu profesora de historia seguramente te lo va a aclarar. Juan Francisco creo que me lo preguntó, pero yo estudié un poco de historia, y lo primero que me dijeron, el hubiera no existe. Es un verbo que está mal. Uno tiene que vivir con las consecuencias de lo que hace. Por ahí me hubiese gustado más decir y poder enfrentar, pero realmente, si te digo que cuando empecé a decir que era excombatiente, fácil, después de 15 años de Malvinas.
Y ahora sí te puedo decir que gracias, la comunidad ha cambiado muchísimo y nos apoyan mucho más la gente y todo. Hasta casi momentos de que me da un poco de vergüenza. El otro día en el supermercado vieron, nosotros en la cédula ahora dice excombatiente y el chico en el coto pidió un aplauso para mí, me aplaudió todo el supermercado y yo casi me muero. Agarré las bolsas y salí corriendo. Qué hermoso, qué bueno. Creo que también tiene que ver con la visibilización, ¿no? Bueno, desde Claro, ya. como lo que dice Liliana. Claro, o sea, No. en su caso, pero vieron estos también homenajes cuando viajan en avión y demás, y me parece que también que seamos 100 personas acá, un martes a esta hora, escuchándonos con tanto respeto y tanta admiración, me parece que también tiene que ver un poco con eso, ¿no? Ahora volvemos a las preguntas, pero nos gustaría compartirles un video y explicarles un poco el contexto. ¿Sí? El video fue producido por Agustín de Felito, es un estudiante de segundo año de la carrera a distancia que vive en un pueblito, que ahora se me fue el nombre, cerca de Londres. Entonces, cuando planteamos la producción de esta charla, fue, bueno, yo estoy acá, voy a buscar un excombatiente inglés. Nos pareció maravilloso desde ya. Hizo la producción justo en este momento. Él está, bueno, no solo tenemos una diferencia horaria de 5 horas, sino que además está viajando con su familia. Entonces se dedicó hace 2 o 3 semanas a producir una entrevista con un excombatiente. Finalmente consiguió a David Jackson, que no solo es excombatiente, sino que también es protagonista de una obra de teatro que no es ficción, que no sé si alguno de ustedes escuchó nombrar o pudo ir, no se la pierdan cuando se reponga, se llama Campo Minado, digamos, está en Buenos Aires, pero también giró en el exterior y en diferentes provincias, que tiene la particularidad de haber juntado la dramaturga 3 excombatientes argentinos con 3 excombatientes ingleses, ¿sí? Natalia bien apunta que está en cartelera a fin de mes, lo que pasa es que me parece que no hay más localidades, pero si pueden no se la pierdan, porque es una reconstrucción histórica atravesada por las artes escénicas, ¿no? Como muy interesante. Entonces, ¿qué hizo Agustín? Lo grabó, le pidió una entrevista. David estaba enfermo, estaba resfriado, no quería, él insistió, o sea que es un trabajo de producción muy importante. Recuerden que cuando empezamos esta charla le dijimos que esto no dejaba de ser una actividad pedagógica y académica en la cual estamos aprendiendo mucho todos, y consiguió esta entrevista de la cual le vamos a pasar un fragmento porque era muy larga, pero es un fragmento muy interesante que les pedimos que escuche porque en algún punto también se une con lo que decía Ronnie al principio, ¿no? Del deber de pelear en la guerra. En este caso desde la óptica de un inglés, lo cual es un poco fuerte para nosotros. Lo pasamos y volvemos con las preguntas. Circle because how the news arrived about basically the Argentinian ship took the island, because at that time social media didn't exist. So how the government had that news? So much the same as the popularity of Galtieri was not great. Thatcher's popularity was not good. Yeah, that's correct. In both sides, you are correct. That time, the start of the Falklands War, I think it's important to stress that, as a member of the armed forces, you've got a job to do. So you don't sit there thinking about the decisions that governments make. It's your job. And you accept, follow the rules. That I had just come back from Norway. I'd been in Norway for 3 months, training to protect the northern flank of NATO, which was North Norway in the Arctic Circle, because the thought were if the Soviet Union invaded Europe, Western Europe, as it was called, they would come through the plains of Germany, but they would also come through North Norway. So most of the training of the British Army and the Royal Marines was centered on training in Germany and training in the snowy hills of
Norway. When I returned from Norway on the 31st of March, I got back, went to work the next day on the 1st of April. And that's when we heard that it was announced, I think, that Argentina had invaded. I mean, that's the position for the British at the time, you know, I mean, and we were told to prepare to sail from Great Britain. 4 days later, I was sailing. I don't think at that time when we left on the 5th of April, did we think that we would actually sail all the way down there and go to war, because I think, as you probably well know, there's a lot of diplomacy going on between the United States, Argentina, and Great Britain. Did you have fear when you reached the island? No. You have a level of adrenaline-induced anxiety, which is fear, but you cannot afford to have fear overcome what you've got to do. If you allow fear to overcome the job you've got to do, the task, whatever that job is in the minute, you've got a certain job to do, you do it, you know, because I'm a psychologist. If you allow that fear to overcome you, you then become a liability to the people around you. You have to have some control over that fear, because if you don't, you'll basically fall to pieces, and that's no good for anyone. When you're being bombed by the Argentinian, jets for 6 or 7 days solid, and goodness knows how many times a day, you're not thinking about your blooming queen and country, and you're not thinking about sovereignty. You're thinking about doing your job to the best of the ability. You don't think about whether you're going to die or not. You just do the job to your best of your ability. And back home as soon as possible with your family. And I would like to know, because that is what impressed me the most, and that's what basically British and Argentinian people should know, how basically they had a connection between Argentinian soldiers and British soldiers. Can you tell me something about that? If at that time was some connection in terms of good things that you can basically have a chat with an Argentinian soldier after the war or during the war? I mean, when the war finished and we went into Stanley, all I was interested in is going home. I didn't speak to any Argentinian veterans, and I was in, or prisoners of war, whatever you want to call them. I had no reason to. Again, still had a job to continue to do. When it was over, all I was interested in was getting on a ship and sailing home, and continue my career in the Royal Marines as a commando. I had some conscripts who I used to clean up the house I was staying in. It was full of human shit, and I wasn't going to do it. What were your first thoughts about Argentina? Because I can imagine that you had another thoughts when you were in your 20s, when you were to war. I always remembered Argentina for the hand of God and Maradona being a cheat, and that's what I, knew of Argentina. It was football, because Argentina over the years have had really good football teams. Back then I was interested in football. So when I arrived, I had no preconceived ideas of your country. I've read a lot about your history because I'm interested, Found the country, I was in the capital city. It's no different than any other capital city. There's, you have people who've got money, you've got people who haven't got money. I've been around the world with the Royal Marines, so it's not as if I was leaving, the green pastures of England for the first time. I wasn't anticipating this great anti-British attitude. But what I do say to them is that, the Malvinas, not the war, the Malvinas as a set of islands is in your soul. It's in your nation's soul. Yeah, that's true. As something that you all carry. David, thank you very much, to be honest, for your time. I really appreciate that. Not a problem.
Bien, qué final, ¿no? Se dio cuenta acá que las Malvinas están en el alma de todos nosotros y todas nosotras. Bueno, ¿cómo estamos? Vamos a las preguntas, ¿les parece? Ahora sí, que aparezcan las manos. Todos, Facundo, que rompió el hielo. Adelante, Facundo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches a todos, un placer y gracias a Liliana, Ronnie y Fermín por estar dándonos esta charla. Bueno, me quedó como así, anillo al dedo, el cierre del final que hizo el combatiente inglés, diciendo que las Malvinas están en el alma de la nación argentina. Entonces le quiero preguntar a los tres, si quieren responder obviamente, la gran deuda de la democracia argentina son las Islas Malvinas. Del 83 para acá no hubo gobierno que haya podido, y nosotros como sociedad obviamente, eh, hacer algo para que la bandera argentina vuelva a flamear sobre las islas, sobre el puerto argentino. Y no hablo solamente como periodista, sino también como ciudadano. Pero siendo más puntual a lo profesional del periodismo, digo, no funcionaron las armas, ustedes ya lo comprobaron. El diálogo parece que tampoco, porque Argentina manda 65 resoluciones por año, no sé, fue con la ONU, fue con unión de varios países, habló con países latinoamericanos, e Inglaterra responde mandando armamento y cada vez más a las islas. La pregunta concreta es, ¿qué entienden ustedes que la República Argentina tiene que hacer para que las Malvinas definitivamente estén bajo nuestra administración? Liliana está hablando, pero tiene el micrófono desactivado, creo. Ahí está. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, sí. Yo creo que es lo mismo que si te usurpan tu casa. Vos no te vas a quedar con los brazos cruzados esperando que cuando quieran te la devuelvan. Vos tenés 3 vías. O haces una mediación, o contratás un abogado y empezás un juicio, o agarrás un fusil. Evidentemente, una de estas opciones, cada una va a depender de tu estado en ese momento. Evidentemente, lo ideal es la mediación. Y yo creo que no podemos abandonar, que si en este momento la mayoría de los veteranos estamos hablando, es porque no queremos que esto se olvide. En la medida que no hablamos, es como pasa a ser un tema de segunda o de tercera, y sale del panorama político que tiene que seguir insistiendo para que vuelvan a ser argentinas, porque todas las condiciones están dadas para que sean argentinas. Es decir, las leyes nos avalan, el problema es que vino un usurpador. Yo creo que no se puede abandonar y que hay que insistir y no bajar los brazos nunca y seguir, por más que a veces no tengamos éxito, seguir insistiendo. Es la única salida. Bueno, podemos darle lugar a Francisco a su pregunta, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por esta charla. Fuertísimo lo que dijo el inglés. La verdad que me llamó mucho la atención. Esta pregunta va para Ronnie, más que nada, en su rol de soldado a cargo de todo lo que tenía que ver con las comunicaciones, saber cuál fue la mayor dificultad que encontraste en tu tarea y si hay algún mensaje inglés que recuerdes que haya marcado un hito en la historia de la guerra. Bueno, Francisco, te agradezco la pregunta. No, me encantaría haber sido receptor de algún mensaje importante, pero como contaba Gustavo, lo único que interceptábamos eran mensajes en código y muchos años después me enteré, porque precisamente hice una entrevista para la BBC y conté esto, me llamaron alguien y me contó cuál era mi función. Mi función en esto de rastrear las llamadas, que no era el único que lo estaba haciendo, era tomar la longitud y latitud de donde provenía la señal. Luego esos papeles se juntaban en algún lado y algún
alguien con capacidad matemática, trataba de definir dónde estarían navegando quizás Liliana podría contestar con más, que es oficial de la Fuerza Aérea, dónde estaban navegando esos cruceros o naves inglesas, porque ellos podían llegar con cierta limitación a atacarlos. Entonces, te puedo asegurar que me dejó temblando cuando me enteré que gracias a mi trabajo yo podría haber sido parte responsable del hundimiento de alguna nave inglesa, porque siempre cometemos, inclusive el inglés lo remarcó con error, porque Maradona hizo la mano de Dios después de Malvinas, que yo lo grité a morir, pero lo llevamos a una contienda deportiva, pero para los que estamos ahí en ese momento, para mí era viste, no estaba preparado para matar a alguien. Imagínate que matar es una cosa. Y lo más dramático del caso es que llegado el momento lo iba a hacer. O sea, esa es una contradicción muy grande que yo que convivo desde que fui a Malvinas. Y bueno, y por supuesto fueron lo suficientemente hábiles los oficiales para no informarme cuál era realmente mi tarea. Porque saber que sos un engranaje mínimo de un posible hundimiento de un barco donde pueden morir miles de personas, me hubiese ocasionado un trastorno mayor al que tengo, ¿no? Pero no fui partícipe necesario de nada excepcional en la historia. Me encantaría haberlo sido. No sé, ¿esa era tu pregunta o algo más? No. Bueno, está perfecto. Entonces, para mí sí fuiste una parte excepcional de esta historia porque estás acá contándonos esto. Sí, bueno, gracias. Y eso es lo que trato de transmitir, por lo menos cuando voy a dar charlas en colegios y cosas así que me piden. Yo trato de remarcar eso, el deber cumplido, que uno tiene la obligación como argentino de cumplir con sus obligaciones, hacerlo de la mejor manera posible. Y también remarco algo que aprendimos a la fuerza, que es apreciar lo mucho que se tiene, aunque parezca poco, que es abrir una canilla y que sale agua y tener un almohadón o una sábana limpia todos los días, como contaba el amigo acá, que pasó su parte de encierro de una manera muy precaria. Yo por ahí, al ser británico, tengo una animosidad extra con ellos porque me meto en la pregunta anterior de qué es lo que vamos a hacer para recuperar las Malvinas, y como descendiente irlandés te puedo decir que hace más de 800 años que los irlandeses están tratando de recuperar los terrenos y en el caso de ellos es parte de la isla. Así que, como dice Liliana, no hay que cejar nunca en el reclamo. Por la fuerza va a ser muy difícil, pero nunca podemos dejar de insistir que eso es nuestro territorio y bueno, algún día volverán a ser argentinos. Bueno, muchas gracias, Ronnie. Damos lugar entonces a Natalia Benavides, por favor. Le pido que a los que preguntaron y ya fueron respondidos que bajen la mano, así van apareciendo los que siguen. Gracias. Natalia. Sí, bueno, tenía dos preguntas. Una un poco iba en la línea que hizo el compañero y tal vez quizás solo agregar si en algún momento, Ronnie, tuviste alguna dificultad, algún límite en relación a lo que pasaba por tus oídos. Esa era una pregunta que yo quería apuntar. Y por otro lado, quería incluso también poder agregar una pregunta para Liliana. Asumo estas dos preguntas y los dejo, digamos, ustedes contesten en el orden que les parezca. Digo, Liliana, viviste una guerra, fuiste la primer mujer
que estuvo en Malvinas, digo, ¿con qué se vive de Malvinas hoy? ¿Con qué no? ¿Y qué pasó ahí cuando incluso se propone que tengas que viajar? ¿Qué pasó por toda esa cabeza donde hay que, bueno, encarar toda esta situación que no es fácil? Quería agregar una pregunta más, pero hay muchos compañeros con interés, así que la verdad no voy a agregar más. Bueno, gracias, Natalia. Bueno, a ver, Liliana, sí, después dejamos el lugar. En realidad, cuando yo fui desplegada, por ser personal militar, sabía que si había guerra iba a tener que ir, era evidente. Es decir, vos cuando ingresás a la carrera militar sabés que es para defender la patria y que si hay guerra vos vas a tener que ir. Así que eso no fue algo que tuve que pensar o analizar demasiado, ya lo tenía incluido. Ahora, con respecto a ir a Malvinas, nosotros no estábamos incluidas en las tripulaciones de vuelo. Estábamos destinadas nada más que al hospital reubicable de Comodoro Rivadavia. No estábamos ni en las tripulaciones de vuelo ni en el hospital de Puerto Argentino. Cuando fue el desembarco inglés, que aumentaron muchísimo las víctimas, que hubo muchísimos heridos, el hospital de Puerto Argentino se sobresaturó. Pidieron una evacuación masiva y entonces la tripulación de vuelo que estaba ese día asignada, que era el capitán Smith, el médico que estaba a cargo, me dijo: Liliana, vos me podés acompañar para poder a ver si podemos lograr evacuar más pacientes, teniendo en cuenta que yo era enfermera de terapia intensiva y que yo había organizado los BEM, que son los botiquines de emergencia médica, que son los que se llevan en todos los vuelos, ¿no? Entonces sabía perfectamente dónde estaba todo rápidamente. Bueno, le dije que sí, por supuesto, y entonces por eso me incluyeron en la tripulación de vuelo. Realmente para mí fue el sueño de mi vida pisar Malvinas, flameando la bandera argentina, porque realmente sí fui la única mujer militar que pisó Malvinas mientras flameaba la bandera argentina, y eso es una emoción que no se puede comparar con nada. Cada vez que lo digo, otra vez me vuelvo a emocionar, porque cuando nosotros éramos chicos, en la escuela primaria, era muy frecuente, era realmente frecuente, considerar las Malvinas argentinas y dentro del territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur. A medida, después que pasó la guerra de Malvinas, seguramente ustedes no tuvieron la sensación de las Malvinas argentinas al punto que tuvimos nosotros. Es como que se juntaron las dos cosas, la dictadura y la guerra se mezclaron, y entonces al mezclarlas, las Malvinas fueron olvidadas. ¿Por qué? Porque había que olvidarse de la dictadura. Y yo creo que ese fue el gran error que se cometió, y por eso ocurrió la desmalvinización. Y por eso, lamentablemente, por mucho tiempo, no se insistió en el reclamo. Creo que esa es la deuda pendiente que hay. Gracias, Liliana. No sé, Ronnie, si vos querés responder a la parte de la pregunta, si había pasado algo por tus oídos que preferías olvidar. No, realmente yo estaba haciendo escucha en un lugar apartado, no estaba yo era un soldado, no tenía ningún cargo jerárquico. Liliana es una oficial, tiene más acceso a información de la que tengo yo. Y en el ejército argentino nunca se caracterizó por ser muy comunicativo, que digamos. Yo me hubiese gustado haber hecho, tengo una gran admiración por la Fuerza Aérea, creo que es la fuerza que más se ha destacado en el conflicto, los que realmente eran más profesionales, como lo demuestra Liliana, que habla con certeza de lo que pasa. En nuestro caso, y lo he hablado con oficiales tanto de la Fuerza Aérea y de la Armada, como que cargan un poco a los oficiales del Ejército, porque realmente demostramos que no estábamos a la altura de la profesionalismo.
profesionalismo que tienen tanto la Armada como la Fuerza Aérea. Inclusive era sabido que si vos hacías el servicio militar en la Fuerza Aérea ibas a recibir mejor trato que en la Fuerza, en la colimba, ¿no? Con los militares. Pero no recibí nada, y estoy totalmente de acuerdo con Liliana que uno de los grandes problemas que tuvimos nosotros al regresar es que automáticamente se nos asoció con la dictadura, y eso demoró todo. Después vino la democratización, y nosotros tendemos a creer, los conscriptos, que, bueno, gracias a la guerra de Malvinas y a cómo sucedió todo, fuimos parte instrumental en la vuelta a la democracia. De vuelta, una acepción propia mía de para qué sirve la historia, ¿no? Pero sin Malvinas, por ahí la democratización hubiese tardado más, pero nada más. Pero como dice Liliana, se nos juntó a lo que había pasado con las juntas militares y todo, y nosotros éramos unos más. Entonces, ahí hay un proceso de desmovilización, se olvidan Malvinas, que creo que después hay un retorno a un movimiento impulsado inclusive por muchos excombatientes y cosas así, de malvinización, que es el proceso que estamos ahora. Bueno, muchas gracias a Liliana y a Ronnie. Manuela, gracias por el testimonio a los cuatro, gracias. No, por favor. Perdón, Natalia. Bueno, sí, sí. yo me meto Sí, un por bocadito, porque bueno, yo lo veo ahí a Fermín con su uniforme y todo, la verdad me conmueve un montón. Gracias Ron y Liliana también por su participación, la verdad, muy valiosos testimonios. Yo en este caso tenía una pregunta para Fermín, que tiene que ver con que, bueno, hablaste de que perteneces a un lugar que tiene una comunidad y una cultura, digamos, donde hay una creencia de la Pachamama, donde por ahí hay costumbres que son muy distintas a las que tenemos gente de otras provincias. Bueno, yo soy súper porteña, entonces quería saber cómo en su momento, como comunidad, y digamos con sus creencias culturales, tomaron esto de que hubiese una guerra donde había que ir a pelear, y cómo lo debaten o cómo lo plantean ahora, cómo reviven eso también desde esa perspectiva. Sí, la comunidad de esto, hace poco, como yo formado mi familia después de volver del servicio militar en la Malvinas, ha formado mi familia y empezó a ir los chicos a la escuela 50 de los Sasos, y la directora, que era la señorita Luisa Choqui, le empezó a preguntar a su papá de dónde venía, qué ha hecho el servicio. El papá ha hecho el servicio, ha hecho hasta una guerra también. Entonces me empezó a llamar la directora, porque yo no quería hablar sobre esto, porque lo que nosotros me ha pasado, digamos, era hablar, era como que estábamos hablando y recordábamos mucho a los caídos, a los que quedaban ahí en las Malvinas. Entonces, la señorita Luisa me empezó a preguntar a los chicos en la escuela, y me empezó a alargar yo y hablarle, contarle a los chicos, porque los chicos me preguntaban, inclusive a mis hijos mismos, que ahora ellos ya han estudiado, ya se han recibido, o sea, tengo una chica que es maestra, y bueno, y todo eso me he ido largando, porque yo primeramente, perdón la palabra que acabo de decir esto, lo que nosotros hemos pasado, muy fiero, que yo me largaba aquí en este pueblito, me largaba mucho a la bebida, y mis chicos, mi señora me han ido hablando, aguantándome esto, pues yo tenía un intento de suicidarme, porque
de ver que mis compañeros están allá y que han quedado ahí, todo, y sentía mucho por ello yo no podía dormir de noche. Yo de noche me levantaba, salía un hielo, me metía bajo la cama, volvía a salir, tomaba agua y así la luchaba yo. Porque aquí, digamos, me iba a misa, me confesaba, le avisaba al padre, y el padre me decía, seguí adelante, Fermín, seguí adelante, no bajé los brazos, porque vos te salvaste de una guerra y tenés que seguir luchando para que la sociedad algún día te va a reconocer, algún día te va a reconocer la sociedad y te va a apreciar. Bueno, ahora, gracias a Dios, la Virgen, y estoy, que la sociedad ya me valora mucho. A los 40 años, que yo ya tengo 64 años, y me valora mucho y eso me da ganas de seguir viviendo yo, de seguir luchando, de seguir, porque para ir a la escuela, hablarle a los chicos, todo eso. Yo he andado un montón de escuelas, después yo me largo por un montón de escuelas andado. Así que esto me hace bien a mí todo esto. Así que yo le doy las gracias a ustedes todos y al compañero aquí, que está Arjona, que está Sebastián, que es un buen chico y que está siguiéndole en esto. Ojalá Dios la Virgen le dé valor y la Pacha le dé valor para que al día de mañana sea un profesional igual que usted. Gracias. Bueno, muchas gracias, Fermín. Bueno, muchas gracias también, Franca, dice periodismo pero se llama Franca, por la pregunta. Bueno, Manuel, ahora sí retomamos entonces, y luego te pido si puedes bajar la mano. Gracias, Manuel. Si estás hablando, no se te escucha, Manuela. Debes tener el micrófono bajo. A ver. Hola, Manuela. Quizás se desconectó, así que pasamos pasamos a Tomás. Sí, ahí sí, Manuela. Ahí está, y volvió Manuela. No me había desmuteado, tal vez era eso. Mi pregunta era para Ronnie. Bueno, fueron muchos los excombatientes de Malvinas y cuando los estudiamos hablamos de números y cuando empezamos a escuchar las historias entendemos que cada una tiene algo en particular, como las historias de todas las personas, pero bueno, seguramente la tuya pasa a la historia por tu familia, tus orígenes. Durante tu relato decías, iba a la escuela y tenía que cantar el himno inglés y no me sentía identificado con eso. Pero después, cuando respondiste otra de las preguntas, dijiste soy británico, pero también te escudaste en el nacionalismo y en el orgullo de haber ido a pelear por Malvinas. ¿Cómo llevaste vos estas dos partes tuyas, ¿no? Tu familia inglesa o británica y vos habiéndote criado en Argentina, y cómo lo llevó tu familia también el hecho de que vayas a pelear a Malvinas? Mira, es una gran pregunta, gracias, y es algo que siempre... Me lo contestó, tuve la oportunidad de ir a estudiar inglés a Irlanda, y le pregunté a una irlandesa cómo manejábamos esto, con mi particularidad de que yo tenía todo mezclado. Y ella me contestó, mira, Ronnie, somos católicos. Como católicos no podemos odiar a nadie ni vamos a matar a nadie. Es el primer mandamiento, ¿no? No matarás, ¿no? No sé si es el primero, pero está ahí. Y mis hijos acá al lado, yo estaba en Dublín, la capital de la República, están mirando la BBC. Y tengo muchísimos amigos ingleses. Ahora, eso sí, yo todas las noches rezo mucho para que tengan un gobierno mejor, los ingleses. O sea, a vos y a mí no nos identifica como personas el gobierno o las decisiones que tomen los gobiernos políticas. No nos hacen ni mejor ni peor persona. O sea, nosotros tenemos que llevar nuestra vida lo mejor posible. Y lo que haga nuestro gobierno no es lo que nos identifica. O sea, los ingleses no tienen la culpa de que su nación sea una nación conquistadora y que haya usurpado no solo terrenos en Irlanda y en tantas partes del mundo.
O sea, y a eso lo incluyo a mi madre, ¿no? Mi madre nació en Inglaterra, pero nada más. Nació, no en Inglaterra, nació en un terreno conquistado por Inglaterra, todo esto. Y no sé si eso responde a tu pregunta. O sea, a nosotros, las decisiones políticas que tomen nuestras naciones, vamos a un caso más actual. O sea, los rusos no son todos malos porque ahora a Putin se le ocurrió anexar Ucrania. Debe haber muchos rusos que son muy buena gente y gente apreciable, y no por eso vamos a detestar a todo ruso por lo que hace su gobierno, ¿no? A eso me refiero. No sé si entendiste mi respuesta. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo a los 4. No, pues. Bueno, pasamos a Tomás, por favor. No sé si estás ahí, Tomás, y si te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. La pregunta para Liliana, por las Islas Malvinas, ¿cómo atendiste a los soldados heridos? Lili está silenciada. Te aviso por las dudas. Nosotros en realidad atendíamos pacientes que eran evacuados, por lo tanto no estábamos en el campo de batalla. Nosotros después que los evacuábamos iban a un hangar, que era el hangar donde estaba YPF, ahí se hacía el triage, se los separaba según la patología que tenían y el arma que pertenecían, y de ahí eran evacuados. Algunos quedaban transitoriamente en el hospital Rubicable, que es un hospital de tránsito, hasta que fueran evacuados. Durante el vuelo, fundamentalmente lo que se hacía era tratar el dolor, sedarlo si era necesario y si hubiera alguna hemorragia, tratar la hemorragia. Pero nosotros no evidentemente en el vuelo no hacíamos, por ejemplo, una cirugía, era imposible. Es decir, todo eso se hacía en Puerto Argentino y después, cuando se derivaba, se completaba el tratamiento en el hospital que correspondía a esa zona, a ese paciente. Lo más frecuente que veíamos era el pie de trinchera o la mano de trinchera, esa era la patología más frecuente. Y en ese caso, lo único que se podía hacer en esas condiciones era proteger la zona y ir dando lentamente un poco de calor, nada más. Bueno, antes de terminar quiero aclarar algo. Mi padre fue soldado en el 82, pero no fue a Malvinas. Porque, perdón la palabra, siempre fue un cagón. Bueno, está bien. Gracias, Tomás. Bueno, muchísimas gracias. Emilce, por favor. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, mi agradecimiento, mi reconocimiento a ustedes que están acá y que destinan parte de su tiempo. Me presento un poquito, yo soy soy profesora de Tucumán, profesora de lengua y literatura. La verdad que tuve la bendición de anoticiarme de este encuentro virtual, en donde había visto que estaba Liliana también, que había sido una de las mujeres que participó en la guerra. Y bueno, quería compartir y más que nada preguntar, porque ella comentó en un momento que habían asistido 16 mujeres, ¿puede ser, Liliana? Correcto. Bien. Y bueno, nosotras con las alumnas hemos hecho una serie de investigaciones también desde el área de historia y habíamos encontrado una nómina de 27 mujeres. Es lo que yo expliqué al principio. Sí. Es decir, el resto son continentales. Bien. Las que en el TOM son las de Malvinas. Estuve yo sola en TOM. Sí. Después las del TOAS, las del Atlántico, que estuvieron en el mar argentino, son las de
instrumentadoras quirúrgicas de la Marina Mercante y las de la Marina Mercante. El resto son continentales, que estuvieron en Comodoro o que estuvieron en Puerto Argentino o en Río Grande. Correcto. Bien. Por eso no son reconocidas como veteranas, porque veteranos se consideran los que estuvieron en el TOM o en el TOAS. Los continentales hasta este momento no fueron reconocidos como veteranos. Bien. De todas maneras, yo creo que es necesario aclarar que no es lo mismo haber estado en el continente que estar soportando como estuvieron soportando en el mar o en las islas esos bombardeos. Es decir, es muy importante ayudarlos cuando vienen. Estoy totalmente de acuerdo. Es fundamental la asistencia, pero no se puede comparar el estrés vivido por el que estuvo en el continente con el que estuvo en las islas o en el mar argentino. Bien, bien, bueno, porque Liliana, te quería contar, y la verdad que me emociona tener la posibilidad de estar diciéndotelo en vivo. Bueno, nuestras alumnas se han inspirado en ustedes y han escrito poesías en honor a las mujeres de Malvinas, algo que no es común ver, que la historia todavía tiene esto pendiente, ¿no? De visibilizarlas. Así que bueno, yo estoy en ese pleno armado de este poemario porque son casi alrededor de 23 poemas, ¿sí? En donde justamente estas chicas se han inspirado puntualmente en estas mujeres, entonces que vos bien haces esta distinción, que bueno, que son las que han recibido así en crudo a estos soldados heridos, prácticamente, bueno, sí, de gravedad. Así que bueno, aclarado eso, quería que sepas que de alguna manera desde la literatura tratamos de visibilizar la importancia del rol que han tenido ustedes al asistir allá también, ¿no? Al ser parte de esa defensa de nuestra patria. Así que bueno, aclarado eso, bueno, y muchas gracias por el espacio y por la oportunidad de poder, bueno, expresar mi duda, mi inquietud. Gracias. Bueno, muchas gracias, Emilce. Pasamos a Cecilia, entonces, por favor. Gracias, Cecilia. Hola, ¿sí se me escucha bien? Sí. Ah, genial. Cecilia, se escucha perfecto. Genial, gracias. Bueno, yo quería hacerle una pregunta a Ronnie. Y justamente siguiendo la línea de lo que decía la compañera Emilce acá presente, quería hablar un poco del tema de la escritura, porque Ronnie escribió un libro a 30 años de la Guerra de Malvinas. En el 2012 publicó un libro que se llamó El raro privilegio, y yo quería saber por qué le puso ese título. ¿Cuál es el raro privilegio? Y además quería saber también cómo fue ese proceso de escritura que está vinculado con Malvinas. No habla de Malvinas el libro, o sea, tiene otra ficción en el medio, pero está contextualizado Malvinas también. Entonces, ¿qué función tuvo escribir? ¿Qué fue escribir para él? ¿Y cómo fue su proceso de escritura? ¿Y por qué el raro privilegio? Perdón. El raro privilegio sale... A ver, Ronnie, perdón, Ronnie, a ver si demostrás que otra virtud tuya, aparte de escribir, es la capacidad de síntesis, ¿no? Perdón. O sea, tenemos poco tiempo, ¿no? No, tranquilo. Perdón. Tranquilo, no. El raro privilegio sale de conversaciones con amigos, con estos que lo escribimos, el libro, y nos sentimos honrados, de alguna forma, raramente privilegiados por haber sido seleccionados para defender a la patria. O sea, yo saqué una lotería, buena, mala, saqué un número y me tocó a mí y tuve que ir, y lo hice, como les digo, cumpliendo una obligación, pero me sentía como seleccionado, qué sé yo, de alguna forma. Me habían elegido para algo. Por ahí viene de la mano con que nunca fui muy bueno para los deportes, era medio jota, entonces alguna vez que me eligieron para algo me sentí como si estaba representando a Argentina en algo. De vuelta volvemos a llevarlo a los deportes. Pero el raro privilegio es ese, haber sido seleccionado o ser representante de Argentina para defender a la nación. Y el proceso... Gracias. Me gustaría más que nada que leas el libro. No sé si te lo puedo hacer llegar porque es una pieza única, porque no hay tantos.
Lo pueden bajar de Amazon, que cobra, yo lo quise poner gratis, pero no sé cómo ponerlo gratis. Cobra creo que $5 o algo así por bajarlo, que es el único, pero si pudiera ponerlo en una plataforma lo pongo encantado gratis para que lo lean todos. ¿En las librerías se encuentra actualmente? No, lo publiqué yo de forma natural. Perdón, Ronnie, perdón que me meta. En Mercado Libre hay alguien que lo está vendiendo. Hay uno en venta, por lo menos, ¿no? Bueno, igual a ese no le vamos a dar mucha publicidad porque está lucrando con mi nombre, ¿no? Pero, bueno, sí, como lleguen, bienvenidos. O sea, a mí me gustaría que lo lean, pero por una vanidad de escritor. Te cuento, yo escribí primero los cuentos de Malvinas, que escribí lo que me había pasado a mí por prescripción médica, sobre todo. Un psicólogo me dijo, vos sos muy charlatán, ya se habrán dado cuenta, y tenés que darle coto, tenés que darle fin a tus historias, porque si no se van a perder o se van a deformar. Entonces escribí mis cuentos sobre Malvinas y me di cuenta que era un pésimo escritor. Entonces soy muy buen lector, pero un pésimo escritor. Entonces tomé como un año de taller literario y escribí otra cosa, nada que ver. Los árabes descubren América, para que veas, nada que ver. Tipo ciencia ficción, me gusta mucho la ciencia ficción, o sea, cuando termino de escribir eso, mi profesora me dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y le mostré mis cuentos de Malvinas. Y la profesora con mucha altura me dice, esto tenemos, no la porquería. Es por ahí. No la porquería que estuvimos escribiendo todo este tiempo. Y mi idea era escribir cómo éramos. Yo tengo un grupo, no sé si ya lo dije, que somos 8, que nos reunimos una vez por mes, que éramos todos de la misma compañía, y a comer asado, a hablar tonterías, nada del otro mundo, medio un grupo de soporte que tenemos, autóctono. Y yo quería que cada uno describa cómo era antes de la guerra, qué le pasó en la guerra y cómo quedó después. Y me di cuenta ahí que, por ejemplo, de estos 8 chicos, hay 3 que no pueden hablar de Malvinas aún hoy. O sea, vos le preguntás algo de Malvinas y no te contestan. Te dicen, no, a mí no me pasó nada. Y terminó. O sea, esos están peor que yo todavía. Y como nadie escribió nada, el libro tiene una parte post-Malvinas con estos chicos de personajes donde yo desarrollo una novela con mi aire de escritor, con los problemas propios que teníamos nosotros. Por ejemplo, nosotros éramos muy carne de cañón de todos estos grupos terroristas. Por supuesto, yo con mi origen irlandés uso al IRA, como que el IRA se dedica a vender armas en el mundo, y el provisional, el que está proscripto, ¿no? Y nosotros éramos, o sea, como dice Liliana, habernos dejado librados a los excombatientes y no haber seguido con nosotros fue medio una locura, porque éramos chicos de 20 años que veníamos de la guerra, sabíamos usar armas, habíamos visto muertes, éramos carne de cañón de todos estos grupos. Por suerte, bueno, yo por lo menos no me metí, pero tengo compañeros, por ejemplo, hay compañeros que quedaron atrapados en la violencia. O sea, tengo amigos que siguieron en el ejército, fueron cascos blancos y son gente medio violenta, para decirlo de una forma. Otro problema era, bueno, el reconocimiento, el abandono, los suicidios. Había temas y yo los rescato en esa novela que invento. Y después, los cuentos de Malvinas, sí, son las cosas que me pasaron a mí, que en mi caso es raro porque yo hablaba con los helpers, yo hablaba en inglés. Entonces a mí me pasaron un montón de cosas que estaríamos otra sesión para contarte de distintas anécdotas. Pero como hablé antes con Gustavo, y no quiero faltarle respeto a nadie ni nada, pero mi mayor herramienta para soportar
raro privilegio, fue el humor. Yo tengo esa virtud o defecto que trato de tomarme todo, no sé si en sorna o no en burla, pero sino con sentido del humor, porque creo que es la herramienta que utilicé para no volverme loco, ¿no? Seguro. O más loco de lo que soy. Seguro. Muchas gracias, Ronnie. Bueno, gracias. India, vos que sos la dueña de la casa, ¿qué decís? Este espacio lo estamos haciendo entre todos, y es maravilloso con sus preguntas, con los y las invitados. O sea, realmente es una pena tener que decir que entran las preguntas de Aidar y de Mariano y vamos cerrando, sobre todo porque tienen que seguir cursando algunos de los chicos. Pero quiero que quienes están en el celu o si no, que se den una vuelta por el chat porque están diciendo cosas hermosas. De hecho, le quería dar la palabra a Grace, que dice que estaba con su hermano veterano de Malvinas, enfermero naval, escuchando la charla, pero creo que la vi que se desconectó, salvo que estés ahí, Grace. Y también, bueno, que les están haciendo llegar los poemas a Liliana y hablando un montón sobre Fermín y también ahí parte de la comunidad de Amaicha agradeciendo esta charla. Así que muchísimas gracias a ustedes y a cada uno de los invitados. Aidar, ¿querés hacer tu pregunta? Sí, Haidar. Haidar, perdón. No hay problema. Oscar en realidad me llamo, así que es un lío, no importa. Bueno, antes que nada, agradecer tanto a Éter como a los excombatientes, a Liliana. Creo que lo único que me permito, con todo respeto y humildad de corazón, disentir con Ronnie es que sí son héroes, sí es héroe, por más que no haya muerto. Es mi opinión, pido humildemente disculpas. Y la pregunta que quería hacer era si se han puesto a reflexionar por qué, habiendo pasado gobiernos de distintas ideologías, bueno, radicales, otros militares, Perón mismo, nunca se había tomado la decisión de ir a confrontar una guerra con Malvinas, si consideran, bueno, ¿por qué consideran que se tomó esa decisión? Y si militarmente, o sea, desde el punto de vista militar, había posibilidades de ganar o no. Esa era mi pregunta. Bueno, yo no sé Yo creo cómo que siempre contesto. Te iba a decir que conteste Liliana, que es la oficial. No, yo creo que en realidad otros gobiernos lo intentaron, pero no tuvieron suficiente apoyo. Creo que se fue a la guerra como última instancia por una dictadura que realmente estaba fracasando y que necesitaba algo para reverdecerla. Y creo que además no se pensaba que los ingleses iban a llegar a Malvinas. Es decir, se tenía la ilusión de que iban a venir hasta acá. Y entonces eso los animó. Yo creo que pasó fundamentalmente por ahí la decisión, ¿no? De todas maneras, yo no estoy para nada, no estoy en la parte, digamos, como para poder decir lo que pensaban los oficiales superiores que decidieron la guerra. Pero esa es la impresión que yo tengo en base a lo que yo he visto. Gracias. Bueno, Mariano, entonces, por favor, y con Mariano vamos a cortar. Ya India aclaró que lamentablemente hay un límite que entraba en esas dos preguntas, así que al resto lo agradecemos, pero lamentablemente hay que cortar. Así que bueno, vamos, Mariano, por favor. Bueno, buenas noches. No sé si se me escucha bien. Sí, se escucha perfecto, Mariano. Perfecto, qué bueno. Primero, bueno, agradecerles. Hay que decirlo, las Malvinas son y serán siempre argentinas, por si no se dijo antes. Agradecerles también por haber estado ahí, por haber puesto el cuerpo, por la Argentina, por todo lo que representa, digamos, las Malvinas para nosotros. La pregunta es una cortita y otra un poquito más para que puedan entrar en profundidad, pero era si tenían, sobre todo para Ronnie y para Fermín, si ellos antes del conflicto armado tenían pensado otra cosa para sus vidas o si tenían decidido, digamos, seguir la carrera militar o tenían alguna otra
aspiración, digamos, de estudiar otra cosa o de tener otro oficio. Y por último, para Liliana, sabemos que fuiste a salvar vidas, digamos, allá en las islas. Si en ese salvar vidas de los que combatían, tenías tiempo para pensar en tu propia vida y si tuviste en algún momento se te pasó por la cabeza el miedo, digamos, a morir allá, por lo fuerte, digamos, que resulta eso, o si no había tiempo y había que hacer tu trabajo directamente. Bueno, a ver, Fermín, por favor, si pudieras responder primero. Sí, yo me gustaba mucho la carrera militar, sí, pero como he estado en esta guerra, me salió un poco, pero agotado. Entonces, había que descansar un poco para volver a reaccionar. Pero estoy orgulloso, yo porque he sido soldado, digamos, de la Armada, de la Infantería, de Marina, orgulloso me siento porque me enseña muchas cosas buenas para así poder criar, crecer mis hijos. Así que yo estoy muy orgulloso de eso. Pero de la Malvinas tengo muchos recuerdos, digamos, malos, por mis compañeros que han caído. Y bueno, porque por lo menos haber perdido nuestra bandera argentina como tiene que ser. Y que viva la patria. Que viva, gracias Fermín. ¡Viva! Bueno, Ronnie, a ver, ahora sí, súper síntesis, por favor, Ronnie. No, para nada, no era mi intención continuar en la carrera militar y esto no aumentó para nada mis ganas de seguirlo. Es una pregunta del millón, Mariano, un preguntón que nos hacemos todos todo el tiempo, así que no creo que tengamos tiempo para contestar. Una pregunta muy profunda y difícil de contestar. Pero en mi caso, una de las cosas que yo más tenía miedo era de morir y no haber formado una familia, no haber estudiado, ni siquiera había tenido novia formal en esa época, así que no, por nada. Gracias. Bueno, Liliana, el cierre entonces a tu orquesta es tuyo. Bueno, yo con respecto al miedo creo que realmente lo sentí cuando estaba en el refugio con alerta roja, porque realmente ahí te sentís que estás a expensas de lo que el otro puede hacer, de que si te bombardean no tenés nada para hacer, que simplemente estás ahí. En ese momento se te pasa toda la vida por delante y todo el mundo reza y todo es un murmullo en el refugio y todo está a oscuras, por supuesto. Y a partir de ahí es cuando uno dice, si salgo de esta, mi vida va a ser diferente. Si salgo de esta, no voy a estar dando importancia a cosas superfluas, no voy a estar enojándome por cada cosa. Es decir, empezás a darle otra dimensión a la vida porque ahí te das cuenta que si no la estás desperdiciando. Cuando estaba trabajando, cuando estaba en vuelo, por más que sí teníamos alerta roja, pues nos perseguían los cigarrillos, no tenés tiempo de tener miedo, porque la misma adrenalina, como decía Ronnie, te hace olvidar todo. Es decir, en ese momento vos estás trabajando y te concentrás en eso y no pensás que te pueden derribar. Pero cuando estás quieta y esperando a ver si te llegó la hora o no, ese es el momento crítico. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Liliana, muchas gracias a todos, especialmente, por supuesto, a Fermín, a Liliana, a Ronnie. Y yo cedo la palabra a India para que haga el cierre que considere más adecuado. No, me gustaría saber si Silvia Fernández, nuestra profe de Historia Argentina, que debe estar por ahí, tiene algo para aportar, para decir, para preguntar, que también es docente de estos estudiantes a distancia. Y Adrián Figueroa Díaz, otro de los profes que nos está acompañando con sus alumnos también, que deben estar por ir a otra materia, pero bueno, también darle la palabra a ellos por si quieren cerrar con algo o preguntar.
No, lo mío es muy cortito, recién te acabo de mandar un mensajito, la verdad estoy muy conmovida. A mí me toca, no, doy historia argentina porque mi pasión es lo que sé hacer. Algunos o muchos de los que están por acá dando vueltas me padecieron el año pasado y haber hecho eso que estudiamos, que alguno por ahí expuso, lo veo por ahí a Francisco, me recuerdo su trabajo sobre Malvinas el año pasado, su trabajo práctico, que yo le dije guardarlo para el año que viene, y porque en este país siempre se conmemora el año cero, y traer este trabajo, justo estaba escribiendo, pero bueno, es mejor hablar. Me parece fantástico, primero desde el lugar de la escuela, propiciar este encuentro, pero quiero agradecer profundamente la diversidad y la emotividad en los testimonios. Y si hay una razón que explique por qué las Malvinas son argentinas, en cada uno de los testimonios de Ronnie, de Liliana, de Fermín, lo tenemos clarísimo, y la diferencia que vemos en lo que dijo el testimonio inglés es clarísima, ¿sí? Es clarísima. Él vino a hacer un trabajo, vino a Malvinas a hacer un trabajo, y terminó diciendo esto de que los argentinos a Malvinas la llevan en el alma. Y lo que estuvimos hoy acá durante estas 2 horas es compartir el alma de los argentinos que les tocó, por voluntad o no, ir a Malvinas. Y creo que fue todo el tiempo, fue ponernos en cada una de las palabras que fueron diciendo los testimonios que nos trajeron, estuvo eso. Yo la verdad estoy muy conmovida. Agradezco mucho a quienes estuvieron allá, y les agradezco a todo el equipo de estudiantes que después lo van a hacer, porque ya lo están siendo, excelentes periodistas, porque aparte estuvieron trabajando sobre las preguntas a partir de los testimonios. La verdad, estoy orgullosísima de pertenecer a ETER. Gracias. Gracias. Bueno, cerramos ahí con la congoja acá. Muchísimas gracias Liliana, Ronnie, Fermín, gracias a Gustavo, a Nicolás, a Florencia, a Sebastián, a todos los que participaron de la producción de este evento, a Franca también, que también participó no solo por ser la tutora de periodismo y producción de contenidos a distancia, sino porque es una excelente periodista. Carolina, Bolonia y yo, que somos las directoras de la Carreras a Distancia, les mandamos un abrazo y muchísimas gracias por todo. ¿Sí? Gracias. Y también a Agustín, ¿no? ¿Cómo? Agustín también. Sí, por supuesto, por supusto. Bueno, noche. un abrazo. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchísimas Gracias. ¿Quién es el compañero? Gracias, Fermín, Gracias. Ronnie, Liliana y a todos. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Ronnie, Viva la patria. Liliana, Fermín. Gracias. Gracias. Las Malvinas son y serán Argentina. Sí, sí. Ahora podemos perder la compostura y decirlo bien. Bien, ahí. Sí. Chao, gracias. Adiós. Chao, chao. Chao. Chao, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, Sebastián, un genio, gracias. Gracias, profe. Todos los nervios del mundo, pero salió. La pasaste Fermín se va bien. contento, emocionado. Fermín, bueno. Ganamos, esa la ganamos. Gracias por todo. Gracias, Liliana, por tu tiempo.